Segunda parte del capítulo 63. Llegaron en esto las otras 2 galeras y todas 4 con la presa volvieron a la playa, donde infinita gente los estaba esperando, deseosos de ver lo que traían. Dio fondo el general cerca de tierra y conoció que estaba en la marina el virrey de la ciudad. Mandó echar el esquife para traerle y mandó amainar la entena para ahorcar luego al Arráez y a los demás turcos que en el bajel había cogido, que serían hasta 36 personas, todos gallardos y los más escopeteros turcos. Pero en esa época se decía turco a cualquiera que fuera del Magreb, de África o de por ahí. Preguntó el general quién era el Arráez del bergantín y fue respondido por uno de los cautivos en lengua castellana, que después pareció ser renegado español. Este mancebo, señor, que veis aquí es nuestro Arráez. Y mostróle uno de los más bellos y gallardos mozos que pudiera pintar la humana imaginación. Cervantes no se corta un pelo para describir bellezas masculinas o femeninas. La edad, al parecer, no llegaba a 20 años. Preguntóle el general: «Dime, mal aconsejado perro, ¿quién te movió a matarme mis soldados, pues veías ser imposible el escaparte? ¿Ese respeto se guarda a las capitanas? ¿No sabes tú que no es valentía la temeridad? Las esperanzas dudosas han de hacer a los hombres atrevidos, pero no temerarios». Responder quería el Arráez, pero no pudo el general por entonces oír la respuesta, por acudir a recibir al virrey, que ya entraba en la galera, con el cual entraron algunos de sus criados y algunas personas del pueblo. «Buena ha estado la caza, señor general», dijo el virrey. «Y tan buena», respondió el general, «cual la verá vuesa excelencia ahora colgada de esta entena». «¿Cómo así?», replicó el virrey. «Porque me han muerto», respondió el general, «contra toda ley y contra toda razón y usanza de guerra, 2 soldados de los mejores que en estas galeras venían, y yo he jurado de ahorcar a cuantos he cautivado, principalmente a este mozo, que es el Arráez del bergantín». Y enseñóle al que ya tenía atadas las manos y echado el cordel a la garganta, esperando la muerte. Miróle el virrey, y viéndole tan hermoso y tan gallardo, esto en Grecia también se hacía, cuando alguien era tan hermoso, que no se entendía que pudiera hacer algo malo. Y tan humilde, dándole en aquel instante una carta de recomendación su hermosura, le vino deseo de excusar su muerte, y así le preguntó: «Dime, Arráez, ¿eres turco de nación o moro o renegado?». A lo cual el mozo respondió en lengua asimismo castellana: «Ni soy turco de nación, ni moro, ni renegado». «¿Pues qué eres?», replicó el virrey. «Mujer cristiana», respondió el mancebo. Toma ya. Hay que entender que Turquía entonces era la nación musulmana más importante. Era la gran puerta, ¿no? La sublime puerta se le llamaba. Era por un lado los turcos y por otro lado los cristianos, Europa. «Mujer y cristiana en tal traje y en tales pasos, más es cosa para admirarla que para creerla». «Suspended», dijo el mozo, «oh señores, la ejecución de mi muerte, que no se perderá mucho en que se dilate vuestra venganza en tanto que yo os cuente mi vida. ¿Quién fuera el de corazón tan duro que con estas razones no se ablandara? O a lo menos hasta oír las que el triste y lastimado mancebo decir quería». El general le dijo que dijese lo que quisiese, pero que no esperase alcanzar perdón de su conocida culpa. Con esta licencia, el mozo comenzó a decir de esta manera:
De aquella nación más desdichada que prudente, sobre quien ha llovido estos días un mar de desgracias, nací yo, de moriscos padres engendrada. En la corriente de su desventura fui yo por 2 tíos míos llevada a berbería, sin que me aprovechase decir que era cristiana, como en efecto lo soy, y no de las más fingidas ni aparentes, sino de las verdaderas y católicas. No me valió con los que tenían a cargo nuestro miserable destierro decir esta verdad. Ni mis tíos quisieron creerla. Antes la tuvieron por mentira y por invención para quedarme en la tierra donde había nacido. Y así, por fuerza más que por grado, me trujeron consigo. Tuve una madre cristiana y un padre discreto y cristiano ni más ni menos. Mamé la fe católica en la leche. Criéme con buenas costumbres, ni en la lengua ni en ellas jamás. A mi parecer, di señales de ser morisca. Al par y al paso de estas virtudes, que yo creo que lo son, creció mi hermosura, si es que tengo alguna. Y aunque mi recato y mi encerramiento fue mucho, no debió de ser tanto que no tuviese lugar de verme un mancebo caballero llamado don Gaspar Gregorio, hijo mayorazgo de un caballero que junto a nuestro lugar otro suyo tiene. ¿Cómo me vio? ¿Cómo nos hablamos? ¿Cómo se vio perdido por mí y cómo yo no muy ganada por él? Sería largo de contar, y más en tiempo que estoy temiendo que entre la lengua y la garganta se ha de atravesar el riguroso cordel que me amenaza. Y así, solo diré cómo en nuestro destierro quiso acompañarme don Gregorio. Mezclóse con los moriscos que de otros lugares salieron porque sabía muy bien la lengua, y en el viaje se hizo amigo de 2 tíos míos que consigo me traían, porque mi padre, prudente y prevenido, así como yo el primer bando de nuestro destierro, se salió del lugar y se fue a buscar a alguno en los reinos extraños que nos acogiese. Qué momentos, esas leyes de que se tienen que ir todos los moriscos de España, aunque sean católicos. Dejó encerradas y enterradas en una parte de quien yo solo tengo noticias muchas perlas y piedras de gran valor, con algunos dineros encruzados y doblones de oro. Mandóme que no tocase al tesoro que dejaba en ninguna manera. Si acaso antes que él volviese, nos desterraban. Hícelo así, y con mis tíos, como tengo dicho, y otros parientes y allegados, pasamos a Berbería, y el lugar donde hicimos asiento fue en Argel, como si le hiciéramos en el mismo infierno. Tuvo noticia el rey de mi hermosura y la fama se la dio de mis riquezas, que en parte fue ventura mía. Llamóme ante sí, preguntóme de qué parte de España era y qué dineros y qué joyas traía. Díjele el lugar y que las joyas y dineros quedaban en él enterrados, pero que con facilidad se podían cobrar si yo misma volviese por ellos. Todo esto le dije temerosa de que no le cegase mi hermosura, sino su codicia. Estando conmigo en estas pláticas, le llegaron a decir cómo venía conmigo uno de los más gallardos y hermosos mancebos que se podía imaginar. Luego entendí que lo decían por don Gaspar Gregorio, cuya belleza se deja atrás las mayores que encarecer se pueden. Turbéme, considerando el peligro que don Gregorio corría, porque entre aquellos bárbaros turcos en más se tiene y estima un muchacho o mancebo hermoso que una mujer, por bellísima que sea. Mandó luego el rey que se le trujesen allí delante para verle y preguntóme si era verdad lo que de aquel mozo le decían. Entonces yo, casi como prevenida del cielo, le dije que sí era, pero que le hacía saber que no era varón, sino mujer como yo, y que le suplicaba me la dejase ir a vestir en su natural traje, para que de todo en todo mostrase su belleza y con menos empacho pareciese ante su presencia. Díjome que fuese en buena hora, y que otro día hablaríamos en el modo que se podía tener para que yo volviese a España a sacar el escondido tesoro. Hablé con don Gaspar, contéle el peligro que corría el mostrar ser hombre, vestíle de mora, y aquella misma tarde le truje a la presencia del rey, el cual, en viéndole, quedó admirado y hizo designio de guardarla para hacer presente de ella al gran señor.
el gran señor era el gran turco en Turquía, de Argel a Turquía. Los turcos dominaban toda la costa del Mediterráneo. Hay que decir que Aquiles también pasó parte de su vida vestido de mujer para no tener que ir a luchar. Y a Hércules también estuvo vestido de señora durante un tiempo mientras vivía con, ya no me acuerdo con quién, pero bueno, en fin, el travestismo siempre estaba presente en la historia. Y por huir del peligro que en el serrallo de sus mujeres podía tener y temer de sí mismo, la mandó poner en casa de unas principales moras que la guardasen y la sirviesen, a donde la llevaron luego. Lo que los dos sentimos, que no puedo negar que no le quiero, se deje a la consideración de los que se apartan, si bien se quieren. Dio luego traza el rey de que yo volviese a España en este bergantín y me acompañasen 2 turcos de nación, que fueron los que mataron vuestros soldados. Vino también conmigo este renegado español, señalando al que había hablado primero, del cual sé yo bien que es cristiano encubierto y que viene con más deseo de quedarse en España que de volver a Berbería. La demás chusma del bergantín son moros y turcos, que no sirven de más que de bogar al remo. Los 2 turcos, codiciosos e insolentes, sin guardar el orden que traíamos de que a mí y a este renegado, en la primer parte de España, en hábito de cristianos, de que venimos proveídos, nos echasen en tierra. Primero quisieron barrer esta costa y hacer alguna presa si pudiesen, temiendo que, si primero nos echaban en tierra, por algún accidente que a los 2 nos sucediese, podríamos descubrir que quedaba el bergantín en la mar, y si acaso hubiese galeras por esta costa, los tomasen. Anoche descubrimos esta playa, y sin tener noticia de estas 4 galeras, fuimos descubiertos y nos ha sucedido lo que habéis visto. En resolución, don Gregorio queda en hábito de mujer entre mujeres, con manifiesto peligro de perderse. Y yo me veo atado, perderse no sabemos si por el gran señor o por las mujeres. Y yo me veo atadas las manos esperando, o por mejor decir, temiendo perder la vida, que ya me cansa. Este es, señores, el fin de mi lamentable historia, tan verdadera como desdichada. Lo que os ruego es que me dejéis morir como cristiana, pues, como he dicho, en ninguna cosa he sido culpante de la culpa en que los de mi nación han caído. Y luego cayó, preñados los ojos en tiernas lágrimas, a quien acompañaron muchas de los que presentes estaban. El virrey, tierno y compasivo, sin hablarle palabra, se llegó a ella y le quitó con sus manos el cordel que las hermosas de la mora ligaba. En tanto pues que la morisca cristiana y su peregrina historia trataba, tuvo clavados los ojos en ella un anciano peregrino que entró en la galera cuando entró el virrey. Y apenas dio fin a su plática la morisca, cuando él se arrojó a sus pies y abrazado de ellos con interrumpidas palabras de 1000 sollozos y suspiros, le dijo: «Oh, Ana Félix, desdichada hija mía, yo soy tu padre Ricote, que volvía a buscarte por no poder vivir sin ti, que eres mi alma». Toma, este es el Ricote que se había encontrado Sancho, a cuyas palabras abrió los ojos Sancho y alzó la cabeza, que inclinada tenía pensando en la desgracia de su paseo, y mirando al peregrino conoció ser el mismo Ricote que topó el día que salió de su gobierno, y confirmóse que aquella era su hija, la cual, ya desatada, abrazó a su padre mezclando sus lágrimas con las suyas, el cual dijo al general y al virrey. Este Ricote habían salido, y la hija había salido llorando del pueblo de Sancho, que Sancho lloraba cuando se acordaba de eso. «Esta, señores, es mi hija, la más desdichada en sus sucesos que en su nombre. Más desdichada en sus sucesos que en su nombre. Ana Félix se llama, con el sobrenombre de Ricote, famosa tanto por su hermosura como por mi riqueza. Yo salí de mi patria a buscar en reinos extraños quien nos albergase y recogiese, y habiéndole hallado en Alemania, volví en este hábito de peregrino en compañía de otros alemanes a buscar a mi hija y a desenterrar muchas riquezas que dejé escondidas. No hallé a mi hija. Hallé el tesoro que conmigo traigo, y ahora
por el extraño rodeo que habéis visto, he hallado el tesoro que más me enriquece, que es a mi querida hija. Si nuestra poca culpa y sus lágrimas y las mías por la integridad de vuestra justicia pueden abrir puertas a la misericordia, usadla con nosotros, que jamás tuvimos pensamiento de ofenderos, ni convinimos en ningún modo con la intención de los nuestros, que justamente han sido desterrados. Eso sí, Cervantes se ocupa de decir que el bando había estado muy bien hecho por el rey para que no le censuren. Entonces dijo Sancho: bien conozco a Ricote y sé que es verdad lo que dice en cuanto a ser Ana Félix su hija, que en esotras zarandajas de ir y venir, tener buena o mala intención, no me entremeto. Admirados del extraño caso todos los presentes, el general dijo: una por una vuestras lágrimas no me dejarán cumplir mi juramento. Vivid, hermosa Ana Félix, los años de vida que os tiene determinados el cielo, y lleven la pena de su culpa los insolentes y atrevidos que la cometieron. Y mandó luego ahorcar a la entena a los 2 turcos que a sus 2 soldados habían muerto, pero el virrey le pidió encarecidamente no los ahorcase, pues más locura que valentía había sido la suya. Hizo el general lo que el virrey le pedía, porque no se ejecutan bien las venganzas a sangre helada. Procuraron luego dar traza de sacar a don Gaspar Gregorio del peligro en que quedaba. Ofreció Ricote para ello más de 2000 ducados que en perlas y en joyas tenía. Diéronse muchos medios, pero ninguno fue tal como el que dio el renegado español que se ha dicho, el cual se ofreció a devolver a Argel en algún barco pequeño de hasta 6 bancos, armado de remeros cristianos, porque él sabía dónde, cómo y cuándo podía y debía desembarcar, y asimismo no ignoraba la casa donde Gaspar quedaba. Dudaron el general y el virrey en fiarse del renegado, ni confiar de él los cristianos que habían de bogar el remo. Fióle Ana Félix, y Ricote su padre dijo que salía a dar el rescate de los cristianos si acaso se perdiesen. Firmados, pues, en este parecer, se desembarcó el virrey y don Antonio Moreno se llevó consigo a la morisca y a su padre, encargándole el virrey que los regalase y acariciase cuanto le fuese posible, que de su parte le ofrecía lo que en su casa hubiese para su regalo. Tanta fue la benevolencia y caridad que la hermosura de Ana Félix infundió en su pecho.